del presidente Chávez para lograr las transformaciones que exigen los venezolanos. Con tu apoyo y participación, elegiremos el próximo 25 de julio los hombres y mujeres del verdadero cambio, que echarán las bases para construir la Quinta República. Ojo pelado y a votar por los candidatos del Polo Patriótico del Lara. Ahí están los candidatos del Polo Patriótico decididos por el Polo Patriótico. El pueblo de Lara tomará la decisión. El 25 de julio marca así: Luis Reyes, el 39, Henry Falcón, el 24, Mirna Víez, el 47, Reinaldo Rojas, el 56, Enrique Peraza, el 17, Antonio García, el 5 y Lenín Romero, el 34. Candidatos regionales de tu estado. Corre la voz y no dejes las llaves de Chávez en casa. Son tu guía para escoger los mejores candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Úsalas el domingo 25 de julio y haz tu mejor elección para abrir el futuro de Venezuela con mis llaves, las llaves de Chávez. La mejor gente a la Constituyente. Para, por ejemplo, toda la gente que está metida en este proceso, estas elecciones extraordinarias tienen un carácter fundamentalmente vital para Venezuela, porque no vamos a elegir ni un mandatario para un periodo específico, ni un mandatario presidencial, ni un mandatario regional, ni un mandatario municipal, ni poderes locales. Vamos a escoger a la gente que va a ser la representante del pueblo para la elaboración y la redacción de esta Carta Magna que nos va a nosotros a dirigir durante los próximos años. ¿Qué es lo que esperas que va a salir de esta Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, por supuesto, lo que esperamos todos es que salgan los mejores elegidos para que nos representen y sean representantes de todo el pueblo para la elaboración de este documento tan importante para un país. Por supuesto que esperamos, yo escuchaba días anteriores la explicación de alguien acerca de la escogencia de la aristocracia, que mucha gente está equivocada con ese término y piensa que la aristocracia es una élite económica. No, la aristocracia es precisamente, según la etimología de su palabra, es la arista, los aristos, lo mejor del pueblo. Digo lo mejor en este caso, pudiera ser lo más granado, lo más probo. También le leí ahora a los compañeros de viaje, unas expresiones acerca de las cuales se ataca a varias de las personas que estamos dentro de este proceso, como que carecemos de suficientes credenciales intelectuales para estar participando. Y yo les decía, pero es que ¿acaso la probidad o el talento sin probidad no es un azote? O sea, realmente acá se ha tratado de, quizás muchas veces, poner en estos sitiales a gente con doctorados, honoris causa, con tremendos títulos, pero que quizás su nivel de probidad no es el más adecuado, ni siquiera cubre expectativas mínimas. ¿Sabes cuál va a ser tu agenda acá en Barquisimeto en el día de hoy? Vamos a tener un recorrido, en lo particular voy a trasladarme a Chivacoa para hacer una pequeña presentación ante un grupo de militantes allá, ante el pueblo en general, de los candidatos regionales. Creo que voy a estar acompañada del dirigente Leopoldo Puche, que es uno de los conformantes de la llave 1. Y luego me dirijo de nuevo, regreso a Barquisimeto para acompañar a todos los compatriotas integrantes de la llave 2, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para hacer un gran acto de masa en el cual vamos a estar en contacto con el pueblo. Yo estoy sumamente contenta de estar pisando el suelo larense, la tierra que me parió, la gente con la que crecí tanto profesionalmente como humanamente, y de verdad que estoy bastante emocionada y tengo bastante expectativa de lo que esto pueda significar. Último mensaje de motivación para que la gente acuda a votar este domingo. Insisto en la necesidad de crear una conciencia, insisto en la necesidad de ilustrarse bien. También les llamo a la elaboración previa de esa guía a través de las cuales ustedes puedan votar, para que ese día se realice el acto de una manera más rápida, de una manera más tranquila, y posiblemente no caigamos en lo que es el nerviosismo de tener todos los números enredados. Son bastantes, por ejemplo, hay muchos estados donde son bastantes personas, bastantes candidatos que tienen que escogerse. Acá que no es el número muy alto, pero son 7, y aparte de los 10 que pues tenemos que escoger, yo creo que hay una vía expedita, una vía rápida, sencilla, y es
tomar las guías, las llaves que nosotros hemos elaborado como una guía para el elector, es una manera de proporcionarles una idea. Hay mucho elector, una gran parte de la población que es analfabeta, y eso nos ha movido a nosotros a estructurar esta herramienta, que no es más que una herramienta publicitaria. Para el que conozca el medio, pues se da cuenta de eso, es una manera publicitaria, pues de vender una idea, de vender una posibilidad de facilidad para el elector, para precisamente evitarles confusión, aunque hay una confusión que se ha logrado, que están tratando de jugar pues las personas adversas a este proceso, porque están invadiendo el público con llave falsa. Entonces nosotros les llamamos a que tomen sus propias llaves y las comparen con las que salen en la prensa nacional y regional, para ver que esas llaves sean de verdad y no sean falsas. Recuerden que no todas las llaves abren todas las puertas. Nosotros tenemos unas llaves que les estamos proporcionando para abrir la puerta del futuro de Venezuela, las llaves de Chávez 1 y 2, acá la llave 2. Muchas gracias, Marisabel, por tu atención, y en este momento se apresta a partir a Chivacoa. Dar la inmunidad a las parlamentarias, no acabar con ella ni mucho menos. Es más, la ley o la Constitución establecen que la inmunidad se refiere a los actos del parlamentario en función de parlamentario. Pero, por ejemplo, un tipo que lo agarran con un alijo de cocaína, después del asalto del tren del Encanto, Betancourt, ayudado pues de su leguleyo, dijo que habían dos tipos de constituciones, una que estaba sujeta a derecho y otra que no estaba sujeta a derecho, que era que los parlamentarios podían ser detenidos, y efectivamente detuvo inclusive al vicepresidente de la Cámara de Diputados, que era Casal. ¿Qué discutir, Alan Brewer? Yo estoy muy claro de este debate y de lo que hemos hablado. Nosotros vamos a una asamblea constituyente en democracia. De manera que una asamblea constituyente en democracia no es para acabar con la democracia, es para perfeccionar la democracia. Ese es el reto que tenemos todos por delante. Cómo hacerla más participativa y más representativa, que no solo sea representativa de partidos. Los poderes realmente independientes, los tres poderes independientes, y no como hasta ahora, donde el poder legislativo es el verdadero poder que se ejerce en la nación. El poder ejecutivo y el poder judicial deben de ser totalmente independientes, no como hasta ahora. Recuérdense que la Corte Suprema de Justicia es nombrada por el poder legislativo. Eso significa que los magistrados tienen sobre sí la presión del poder político. Eso no debe suceder así. Nosotros tenemos que tener un poder judicial totalmente independiente y así tratar de que la democracia sea una democracia amplia, participativa, donde usted, que es el ciudadano, sea la persona más importante de la sociedad, y no como hasta ahora, que se ha convertido en que las organizaciones políticas son los grupos más importantes. Ese es el tipo de democracia que yo me imagino que vamos a tener y que vamos a discutir en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué discutir, Tarek? Yo creo que hay que discutir, y hay un consenso, fundar una democracia tal cual votamos todos los venezolanos en el referéndum del 25 de abril, porque no hay que olvidar que en ese referéndum, en la pregunta número 1, se decía que si íbamos a un reordenamiento jurídico y a la fundación de una democracia social y participativa. Ya que abrumadoramente votamos por eso, creo que nuestro deber como asambleístas tendrá que ser sustituir un sistema de partidos. Para mí no hubo ni siquiera una democracia representativa, una partidocracia, sustituir esa partidocracia por una democracia participativa en donde el ciudadano sea el centro de atención en el ejercicio del derecho. Por ejemplo, yo voy a proponer con muchísima fuerza el mecanismo de los referéndums, el referéndum revocatorio de mandato, el referéndum aprobatorio y consultivo y el referéndum abrogatorio. Creo que el Poder Ejecutivo tiene que tener una figura como la del vicepresidente, que se encargue de los asuntos administrativos del gobierno. Creo que el Poder Judicial tiene que ser despartidizado y que haya una comisión de evaluación permanente de quienes vayan a ser jueces, a objeto de darle cabida a realmente
ciudadanos venezolanos que sean profesionales en esa materia. Y por qué no decirlo, creo en un Congreso unicameral. Yo pienso que tenemos que debatir en función de esa transformación. Franceschi, ¿qué discutir en la Asamblea? Mira, hay que hacer una constitución mejor que la que teníamos, disminuir el peso que desnaturalizaban el verdadero sentido del régimen político participativo democrático. Pues bien, la constitución que debe salir de esa constituyente debe ser de todos los venezolanos y no del sector que apoya una determinada visión del país. De manera que esta constituyente deberá ser para reafirmarnos en paz y en democracia la manera como civilizadamente el país sigue marchando adelante. Hay un peligro sobre esa constituyente, es que además de este gobierno, digamos, que siguiendo en la improvisación y la piratería, nos eleva sustancialmente los índices de desempleo y la miseria crítica, esa constituyente se va a dar en un marco social bastante deteriorado, no solo por la herencia nefasta que se arrastra, sino por la nueva miseria agregada por la impericia y la incapacidad de este gobierno. La constituyente deberá hacer frente a nuevos factores críticos y de tensiones que agregaría este gobierno en la situación venezolana actual. Muchas gracias a nuestros invitados, gracias también a Conveyes, que en la primera parte del programa nos aclaró el anuncio de ayer del presidente de la República de lo que es el Consejo Presidencial Constitucional. Gracias a ustedes, sigan con Adriana Asi. Mañana nos vamos en helicóptero y vamos a estar en alguno de los pueblos con mayor sabor a tambor, porque mañana es San Juan. Vamos a Chuao, a Choroní, a Ocumare de la Costa, nos vamos a Barlovento, nos vamos a Naiguatá y también nos vamos a la parroquia de San Juan, al San Juanero famoso, entre otros Oscar Llanes, el de Allí Son las Cosas. Sigan con Adriana Asi, la filósofa más importante de este siglo en Venezuela. Ahí está Adriana Asi. Este jueves, en 24 horas, Día de San Juan, comienzan a sonar los tambores en la costa negroide de Venezuela. Los han mantenido unidos hasta ahora para la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos van a mantener hasta el final, que es una asamblea originaria. Candidato preferido del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y al cual ha promocionado en cada uno de los eventos de los que ha participado. Escuchamos de muchos de los simpatizantes del Polo Patriótico cómo es la estrategia que los ha mantenido unidos hasta ahora para la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos van a mantener hasta el final, que es una asamblea originaria, plenipotenciaria, al margen de lo que haya dicho el máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, luego que emitiera este fallo de que la Asamblea Nacional Constituyente debía ser derivada y no originaria. Esta es la estrategia que une al pueblo patriótico en estos momentos. Ellos están yendo unidos hacia la Asamblea Nacional Constituyente, pero han mencionado que después ya verán qué política podría unirlos posteriormente. Vamos a tratar de abrir más campos aquí para tratar de escuchar las últimas palabras de la primera dama de la República, María Isabel de Chávez. Es bastante difícil, pero vamos a intentar escucharlo. Vamos a ver si es posible. Ella, ustedes sabrán, ha sido lanzada, la primera dama de la República, María Isabel de Chávez, por el pueblo patriótico, así como el resto de los candidatos. Vamos a acercarnos a ella para escuchar sus últimas palabras. Exministro, ¿qué tiene que decirles a Globovisión? Estamos en vivo. En este camino, ¿cuál es la prioridad? Hacia la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la prioridad en este camino hacia la Asamblea Nacional Constituyente? La prioridad de la Asamblea Nacional Constituyente son muchas, porque el país está amontonado de problemas, pero tenemos fundamentalmente el cambio en el orden económico para que nuestra economía deje de ser una economía colonial y se transforme en una economía productiva. Igualmente, depositar Bueno, escucharon ustedes las palabras de Luis Miquelena, ahora candidato nacional para la Asamblea Nacional Constituyente. Acercaron a la primera dama
fue prácticamente imposible. La custodia de casa militar es rigurosa como en todos estos casos de actos públicos. Sin embargo, ustedes ya escucharon la palabra en el CNE cuando ella pues se inscribió ya su candidatura a nivel nacional para la constituyente. Estamos esperando la llegada del presidente de la República. Esto es por lo menos lo que han mencionado los militantes del movimiento Quinta República, partido que el presidente Chávez preside. Ellos estiman que él estaría aquí para cerrar este acto público, este acto de celebración del lanzamiento de los candidatos por el pueblo patriótico a la Asamblea Nacional Constituyente. Un acto popular que caracteriza a los que siempre protagoniza el presidente de la República junto a los militantes de los partidos del gobierno. Bueno, espero que no sea la última, la primera luego de que realmente esta emoción es elocuente por sí sola. Yo agradezco a todo el pueblo, agradezco al movimiento Quinta República que lideriza mi esposo, pero sobre todo agradezco a cada venezolano que ha depositado en este momento, a través de estas firmas recogidas, este voto de confianza, este apoyo. Realmente lo menos que puedo decirles es pedir, que le voy a pedir mucho a Dios, ya le he pedido, creo que nos está ayudando con sabiduría, con sensatez, dando de nosotros lo mejor que podemos, dando de nosotros poniendo el corazón, el alma, el cuerpo en esta batalla, bueno, que ha comenzado y hoy hemos dado el primer paso de esa tercera etapa. Ir con el sostenimiento de la unión del pueblo patriótico. Bueno, por supuesto que María Isabel de Chávez no está acá como una amalgama para unir las diferencias filosóficas entre cada organización, pero yo estoy dispuesta a hacer una herramienta de conciliación, una herramienta de comunicación, que es lo que realmente daña las relaciones entre organizaciones y entre personas. El presidente Chávez dijo que a veces había que hacer las cosas a la mala. ¿Usted cree que eso es así? A veces es necesario. Yo creo que es necesario muchas veces poner autoridad, poner carácter. Hacerlas a la mala, pero hacerlas de una buena manera, creo que pudiera ser la única vía cuando las cosas están muy retorcidas, pero yo creo que no vamos a tener necesidad. Creo que esta es una manifestación y la prueba de ello. El presidente Chávez dice que hay que poner orden. ¿Por qué empezaría a poner orden María Isabel de Chávez? En la familia. Creo que tenemos que empezar a poner orden en nosotros mismos, orden en nuestros ideales, orden en lo que deseamos realmente, orden en nuestra propia manera de vida, ¿no? ¿Qué le podemos dar al país? Ubicar con prioridades lo que podemos, conocer nuestras limitaciones, bueno, para poder dar lo mejor de nosotros. El presidente Chávez dice que moriría por su verdad. ¿Cuál es la verdad por la que moriría María Isabel de Chávez? Bueno, yo moriría por Dios primero, ¿no? Pero realmente creo que la verdad por la que yo estaría dispuesta a dar la vida es la justicia social, que es la mayor verdad de todas. Porque recordemos que en los ambientes donde no hay paz no se puede vivir, y la paz solamente puede venir por medio y a través de una justicia social. Es por lo cual yo estaría dispuesta a dar la vida, que se nos va un poquito cada vez en esta batalla, en esta lucha, y es por eso, por lograr la justicia social, que es lo que me ha impulsado realmente a tomar esta decisión proconstituyentista. Muchísimas gracias. Escucharon ustedes la palabra de la primera dama de la República, María Isabel de Chávez, quien se despide en el Consejo Nacional Electoral luego de haberse lanzado e inscribir su candidatura a nivel nacional por el pueblo patriótico. El conjunto de partidos del gobierno se la ha apoyado en esta nueva lucha ahora para esta elección de los asambleístas, para redactar una nueva constitución de la República. Ella formará parte del equipo que está optando por una curul en la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a tratar de consultar la opinión de otros de los candidatos que se han aproximado para inscribir su candidatura aquí ante el CNE, y en cuanto lo pueda, seguimos en la Plaza Caracas, donde ya pues es más evidente ese acto popular de celebración de la llegada para la inscripción de los candidatos por el pueblo patriótico. En esta oportunidad conversaremos con Germán Escarraz. Él es abogado y candidato a nivel nacional. Quisiéramos saber cuál es su principal bandera para la constituyente. Bueno, en primer lugar, lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades, la Asamblea Constituyente para refundar la República, rehacer la democracia y relegitimar los poderes.
En ese esquema vamos a la reconstitución de todos los poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, a la doctrina democrática de seguridad y defensa, al esquema federalista en lo que respecta a la descentralización, a los derechos de la mujer, pero de manera fundamental a lo que tiene que ver con los hechos de corrupción. Nosotros creemos que debe haber un estatuto de idoneidad, de sentido ético y moral en la nueva Constitución, que no es otra cosa que un nuevo pacto de gobernabilidad y una nueva manera de convivir los venezolanos en democracia. Y ahora usted se acaba de dirigir a esta gran cantidad de simpatizantes del polo patriótico, mencionándoles que no se trata de una confrontación entre el polo patriótico y el polo de la oposición, pero es evidente la campaña que hace el presidente sabe para que el pueblo no opte por los partidos tradicionales, sino por los candidatos que le está lanzando la constituyente. Esto no es una competencia desleal, como lo califica la oposición. De lo que se trata es de una confrontación entre la honestidad y la corrupción. Entonces sí hay confrontación. Hay una confrontación de concepción, de estilo, de visión de la democracia, de visión de Venezuela. Hay quienes ven a Venezuela como una empresa que hay que usurpar y de la que hay que aprovecharse. Y hay quienes vemos a Venezuela como una patria digna que queremos que se engrandezca para el destino de nuestros hijos y de las nuevas generaciones. Ahora, el presidente Chávez ha dicho que moriría por su verdad, que es la Asamblea Nacional Constituyente, es originaria según el presidente. Hemos visto el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted como abogado cómo analiza esto? Si es un dictamen ya, que es un hecho. Bueno, la Corte no dijo que no era originaria. La Corte lo que le solicitó al Consejo Nacional Electoral fue retirar el término originario de una de las bases, no colocó derivada, de una de las bases comiciales, de tal manera que no definió la Asamblea Nacional Constituyente ni prohibió que fuera originaria. Consecuencia, esa es una decisión que tomará la Asamblea Nacional Constituyente legitimada en la soberanía popular. ¿En qué va a basar la campaña del pueblo patriótico para esa constituyente? Fundamentalmente en el proyecto histórico en el que hemos venido trabajando desde hace más de un año y que el presidente probablemente en los próximos días presentará a la nación. ¿El pueblo patriótico va a seguir unido después de la constituyente? Sí, ¿cuáles son las bases de ese cambio, de esa transformación, de esa democracia social y de esa democracia participativa? ¿Esta es solamente una unión estratégica o veremos un pueblo unido después de la constituyente también? Estamos haciendo un esfuerzo, yo entre ellos, para que superemos todas las diferencias y nos demos cuenta que el polo patriótico debe trascender a los hechos electorales. Debemos ir unidos al proceso constituyente y mucho más allá, porque hay que pensar en el día después, es decir, una vez consagrada la esperanza del pueblo de Venezuela en una nueva constitución, viene la ejecución de ese programa de liberación social, de ese programa económico y de ese programa político. Es allí donde se requiere la unidad del polo patriótico y, por supuesto, la unidad de todas las fuerzas del cambio. Muchísimas gracias. Escucharon las palabras de Germán Escarrá, candidato a nivel nacional por la Asamblea Nacional Constituyente. Todavía es incierta la llegada del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Lo que sí es evidente es la gran cantidad de simpatizantes del... Organizaciones prácticamente de delitos, que el Poder Judicial se ha depravado completamente. Para reformar esa Constitución se necesita un poder muy soberano, como el que tiene el pueblo y que ejerce a través de una Asamblea Constituyente. Pero quería también referirme a un punto, que es el punto básico, que es el que estamos discutiendo ahorita, que es el que dice el doctor... Sí, doctor Quijada, pero sobre toda esa institucionalidad, con todos los defectos que usted apunta, un poder concentrado en la Asamblea Constituyente. La pregunta persiste: ¿quiénes conformarían la Asamblea Constituyente? Bueno, ¿quién regularía la Asamblea Constituyente? Por igualito de como se nombra. Yo creo que eso es falso de toda falsedad y antijurídico además. Ustedes han dicho, no sé si concretamente usted, que la fundamentación de una Asamblea Constituyente es el artículo de la propia Constitución que van a violar, señores. ¿Cómo es posible que se esté diciendo a la población con esa libertad que hay una ley que permite un referéndum y hay un artículo de la Constitución que dice que la soberanía reside en el pueblo para violar la propia Constitución? Yo entiendo que si la solución es irse por actos de fuerza y es forzar la barra
a la Constitución y es forzar el texto de la Constitución, estoy completamente de acuerdo. No hay ninguna violación de la Constitución. El doctor Escarrá tiene que apuntar. Ninguna violación. Quería decir, Miguel Ángel, en primer lugar, a diferencia de mi apreciado amigo, yo me siento en una gran mayoría, en la inmensa mayoría de los venezolanos. Y este programa es expresión de eso. Hay un momento constituyente, insisto en eso, hay un momento de cambio, hay un momento de transformación. El debate, con todo respeto al profesor Escobar Salón, tiene que ser jurídico y tiene que ser político. No podemos, lamentablemente, separarlo. De hecho, en su propia exposición, como la exposición del profesor Socorro, se hacen afirmaciones que hay que aclarar. ¿Dónde se está violando la Constitución, en primer lugar? En segundo lugar, ¿cuál es el procedimiento? Yo no lo he explicado. En este programa yo no lo he explicado. Como para que se diga que no es constitucional o que se fundamenta en el artículo 4º o en la ley electoral. En tercer lugar, yo creo que es importante para el país evaluar el 250 de la Constitución como cláusula de intangibilidad, que es a la que normalmente se apela para decir de que el procedimiento de reforma debe tener primacía sobre el proceso constituyente. Entonces yo creo que el debate democrático es jurídico y también es político. Eso no quiere decir, Miguel Ángel, que quien llegue a la jefatura de Estado abanderado de la constituyente no tenga un programa de gobierno, no tenga que tomar decisiones en el orden social, en el orden económico, en el orden político, en la reordenación cultural, en el consenso del país. Nosotros tenemos un 80% de pobreza. Ya, lo que pasa es que usted no ha dicho en este programa el mecanismo, pero en los meses precedentes hemos leído de sobra sobre los mecanismos. Podemos conversarlo, podemos dialogarlo. Quería yo hacer un comentario a algo que dijo mi querido amigo el doctor Quijada, que la Constitución, esta se escribió en un cuarto oscuro, y no digo oscuro, pero un cuarto pequeño. No es cierto. Me perdona, yo fui miembro de la comisión redactora de esta Constitución y como senador por el Distrito Federal. En 1959 se constituyó la comisión y la Constitución se promulgó 2 años después, en 1961. Fue un debate, más bien yo me quejaba de lo 2 años tardaron la Asamblea Legislativa en pero fue aprobarla. muy amplio el debate. Si alguna constitución ha sido de consenso nacional fue esta. Pero si no fue sometida a referéndum. No, porque no estaba previsto, no fue la idea de someterla a referéndum. Eso no, pero había un consenso nacional formado en torno al 23 de enero de 1958. Si alguna constitución ha sido producto del consenso, ha sido esta. Y por eso es que ha durado. Porque toda constitución que esté basada sobre la división del país, lo que se decía al principio de este programa, si están divididas, si el país está dividido en 2 toletes, la constitución no va a tener consenso y no va a tener la misma fuerza legitimadora. Aquí se habló por el profesor Escarrá, opiniones que respeto mucho, tanto la una como la otra, tanto la de Quijada como la de Escarrá y la de todos los presentes aquí. Respeto mucho las opiniones que ellos han expresado, pero quiero decirles, esta expresión, esta palabra es clave, la relegitimación. Es verdad que hay funciones e instituciones que se han deslegitimizado. Sí. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿se pueden relegitimizar sin necesidad de la constituyente? Yo creo que sí. O sea que el expediente más costoso, la vía más cara para reformar la situación actual es la constituyente. La más larga, la más cara y la más impredecible. Yo creo que las reformas políticas, se puede hacer una lista. ¿Cuáles son las reformas políticas que necesita el país? Todos las intuimos, la gente que ha hablado, que han sido entrevistadas en la calle, de una manera o de otra, así no sean juristas o políticos, intuyen cuáles son, que si la seguridad, que si los problemas del Poder Judicial, etcétera. Esos son problemas que la gente identifica con facilidad. Ahora mi pregunta es esta: ¿se pueden enfrentar esas soluciones? ¿Se les puede dar respuesta reformando la Constitución o no es necesario reformar la Constitución? Mi opinión es que la reforma política... Que no la hacen, doctor Escobar Salón. No, una cosa es que no la hayan hecho. Con permiso, el tiempo constituido para este negro está culminando, y volvemos al punto de la gente. Ellos dicen que no la hacen porque hay un problema de gente, pero ¿qué gente va a estar en la Asamblea Constituyente? Sigue siendo una duda. Primero, llevamos 20 años reformando, si llevamos la cronología del procedimiento de reforma constitucional. En segundo lugar, comparto con el profesor Escobar totalmente de que un proceso constituyente no puede excluir. Un proceso constituyente tiene que ser el producto del consenso, de un consenso plural. Y comparto también de que el momento constituyente del 23 de enero fue casualmente eso. Un proceso de consenso que en el tiempo se deslegitimó
y deslegitimó al Estado. Con el permiso de todos ustedes, tenemos que hacer otra pausa, Alba. Sí, Miguel, es hora de hacer una pausa, pero... Cuando se respete el orden constitucional, nadie puede ir contra él. Cuando se respete el orden constitucional, así sea con la mejor intención del mundo, puede pasar cualquier cosa. Ahora, no se puede negar, yo creo que insistir en eso, hace falta reformar el Estado. Claro, un cambio. Para eso no hace falta reformar la Constitución, pero se debe y se puede reformar la Constitución en el momento oportuno. Los problemas del país no requieren una reforma constitucional inmediata, requieren una reforma. Pero ¿cuál es el momento oportuno? Nos preguntamos, porque si se han tratado de hacer 22 veces una reforma... Usted tiene en la mejor la madrina del país, le trae al presidente de la República la mejor Constitución, y el presidente la promulga y la publica en la Gaceta. ¿Va la gente a comer mejor? No. ¿Va a funcionar los hospitales? No. ¿Va a haber mejores escuelas? No. Entonces los problemas nacionales no dependen de la Constitución, los problemas nacionales dependen de la efectividad del Estado, dependen de la efectividad de la dirigencia política del país, de la dirigencia general del país, porque aquí se habla mucho de dirigencia política y la otra dirigencia del país. Hace falta que el país tenga una conciencia distinta y hace falta otra cosa importante. Hoy sale hoy publica el periódico una noticia vergonzosa. Nos califican en el puesto número 8. 10 de los países más corruptos del mundo. Ahora, un país que no restablece la eficiencia de la decencia pública y privada, y un país donde la gente no trabaja, no puede aspirar a que una reforma constitucional le arregle los problemas. Y una constituyente no acabaría con la corrupción, no va a acabar con eso. Yo creo que en el debate anterior se planteó un punto que es importantísimo, que es el tema de la unidad que tiene que garantizar la Constitución. Leyendo a alguien que fue profesor nuestro y amigo, en todo caso, de algunos de los que están aquí, el doctor Manuel García Pelayo, él citaba una frase de Rousseau que creo que es fundamental. La Constitución conserva la unidad de los pueblos y entre más debate interno haya, más importante es la unidad que preserva la Constitución. El hacer una Constitución con un país dividido entre dos segmentos, por poco importante que se crea que son esos segmentos, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Escarrá, que hay que preservar el tema de la unidad, el hacer una asamblea constituyente que produzca una constitución en la cual los venezolanos no estemos militantemente convencidos de que va a resolver los problemas, puede crear más problemas de los que resuelve. Preguntar que en base al comentario de la revista española Tribuna de la Revolución sin freno de Chávez, ¿en qué etapa está esa revolución en este momento de 100 días? ¿Y qué queda del Chávez del 4 de febrero? Mira, la revolución primero no es sin freno. La revolución es como un tablero, como un vehículo cualquiera, ¿no? Tiene velocímetro, tiene acelerador, tiene freno, porque no puede ser desbocada, ¿no? Precisamente, yo creo que ha habido revoluciones sin freno. La Revolución Francesa no tenía freno, y otras más, pero esta revolución venezolana de fin de siglo, una de las cualidades que tiene precisamente es que tiene freno, pero también acelerador. Yo te decía entonces que esa revolución lleva varias velocidades, el mismo proceso es como plurifásico, Carlos, ¿no? En lo político va muy dinamizado, ya lo decíamos. En lo social, como yo lo decía en este mismo salón, por cierto, hace unos días atrás en mi mensaje a la Nación de los 100 días, en lo social la situación es mucho más compleja que la política, es mucho más espesa, mucho más gordiana, mucho más enredada, es el drama social del desempleo, del hambre, de la miseria. Eso va a costar años para solucionarlo. Nosotros estamos echando las bases, como yo lo he dicho al país, para entonces relanzar un proyecto social, una revolución social. El proyecto Bolívar 2000, mira, en 100 días, ¿cuánto no hemos hecho? ¿Cómo paliar la inquietud de los desempleados, de los pensionados que no reciben sus pensiones a tiempo, de la inquietud que hay por la desaparición del Seguro Social? ¿Cómo paliar esa inquietud? Sí, bueno, con mucha paciencia, primero que nada, con mucha priorización, con mucha planificación y con muchas decisiones políticas, porque aquí, durante estos últimos años, Carlos, al pueblo venezolano lo saquearon, a los trabajadores les eliminaron prácticamente las prestaciones sociales, al Seguro Social lo saquearon y ahora no hay para pagarle pensiones a nuestros compatriotas que están en esa situación y no hay quien responda. Así que yo lo primero que estoy haciendo es conversando con la gente, haciendo planes. El Seguro Social, por ejemplo, nosotros lo vamos a salvar y yo aprovecho para fijar posición. Nosotros no vamos a liquidar el Seguro Social, yo voy a echar atrás la decisión que tomó el gobierno anterior para liquidar el Seguro Social. No se puede privatizar la seguridad social de los venezolanos. ¿Cómo hace con los fondos de pensiones? Bueno, todo eso se va, eso cabe allí.
fondos de pensiones, pueden ser privados, pueden ser mixtos, donde participen los mismos trabajadores, pero ese no es el caso. El asunto está en que hay que salvar y tener y contar con un verdadero sistema de seguridad social mixto, donde participe el Estado, la empresa privada y sobre todo los mismos trabajadores. Pero en todo caso tú me preguntabas sobre la marcha de esa revolución. En lo social va pues con mucha dificultad, pero va avanzando y estamos echando un piso. Y en lo económico, el país ha visto las variables macroeconómicas, cómo se están moviendo hacia un ajuste muy sólido que también nos permita echar un piso sólido para relanzar un proyecto económico que genere empleo, productividad, y eso lo vamos a lograr, yo estoy seguro, vamos a comenzar a ver los primeros signos antes de que este año termine. Okay. Todo proceso de recuperación, yo recordaba una entrevista que le hice a Simón Pérez, primer ministro de Israel. De nos traer un café, aquí se da buen café. Sí, señor, ya veo. Simón Pérez decía que todo proceso de recuperación económica de un país pasa por una adopción de sacrificios populares, de medidas antipopulares, y que él, cuando tomó esas medidas, de un 70% que tenía en el momento bajó a 30, y bajó a 10, porque llegó a tener una base política y de opinión muy desfavorable, pero que después cuando llegaron los resultados de las medidas, él volvió a subir. ¿Hasta qué punto Chávez está dispuesto a sacrificar su popularidad, su apoyo popular, con medidas antipopulares para la recuperación del aparato productivo? Yo creo que la aparente dicotomía o contradicción que tú planteas se puede solucionar, ¿sabes cómo? Diciéndole la verdad a la gente. Y que la gente crea en quien está hablando. Yo estoy seguro que la mayor parte de los venezolanos cree en lo que yo les digo, porque han venido evaluando, bueno, mi actuación durante muchos años. Yo no soy, bueno, soy paracaidista, pero no llegué aquí en paracaídas. Fueron años y años de trabajo, el país nos conoce. Ahora, sí, yo estoy tomando decisiones, no solamente en el orden interno, sino en el orden internacional, bueno, que no le gustan a todo el mundo y que pudieran generar, como ya han generado, Carlos, reacciones en algunos sectores, y eso pudiera incidir en una baja de la popularidad. Bueno, eso a mí no me importa, en verdad. Lo que me importa es que esa decisión sea justa. Por ejemplo, el caso de Margarita. Yo le he dicho a mis amigos los margariteños, no es justo que Margarita vaya a quedar fuera del impuesto al valor agregado. Ese es un impuesto para todo el país. Hay estados mucho más pobres que Margarita, el estado Sucre, por ejemplo. ¿Qué pobreza hay en el estado Sucre? Por cierto, están anunciando una ley que dicen que acabará con el IVA de Margarita, una ley en el Congreso, que hay una especie de consenso, la ley de Puerto Libre, bueno, que revocará tu medida. Los puertos libres, mira, tú vas a Aruba, por ejemplo, y ahí hay ese puerto libre y tú pagas el IVA. Tú has ido a Aruba a lo mejor. Tú vas a los puertos, los principales puertos libres del mundo, y ahí cobran el impuesto al valor agregado, o el impuesto a las ventas, como lo llamen. La ventaja del puerto libre de Margarita es precisamente que no se pagan aranceles, y eso debería producir que o generar unos precios más bajos en las ventas en Margarita, y sin embargo nosotros en Margarita hoy tenemos muchos precios por encima de lo que cuestan algunos artículos aquí mismo en tierra firme. Así que, pero ponerte un ejemplo, era lo que quería. El caso de Margarita, yo espero que los margariteños entiendan, incluso hemos decidido que sea 8% el IVA, mientras en el resto del país se cobrará a 15.5%, pero es una decisión justa, ajustada a la necesidad del país, ajustada a derecho, y yo espero que haya la comprensión de los margariteños, como hemos tomado el impuesto al débito bancario. Hay sectores que dicen que van a ser afectados, bueno, pero se requiere que cada quien aporte un grano de sacrificio para que saquemos al país adelante, porque el país es de todos. Pero yo no le temo a esa baja de popularidad. En todo caso, si baja la popularidad, habrá que analizar las razones, pero lo más importante es que las decisiones que se tomen no estén influidas por esa alta o baja popularidad, sino por la justeza, por la oportunidad y por la necesidad de la toma de decisiones políticas, económicas o de cualquier índole, porque en primer lugar hay que colocar, Carlos, y eso lo tengo yo muy claro, el interés de toda la nación y no el interés de algunos sectores o algunos grupos pequeños. Presidente, hablando de decisiones económicas, ¿por qué se ha demorado tanto la designación de los nuevos directores del Banco Central? Pero es que yo no vine aquí apurado, Carlos. Acuérdate que nosotros tenemos un proyecto de largo plazo. El Banco Central está cumpliendo con una función. Es que la pregunta que tú me haces, y yo leía en Quinto Día, por cierto, también en el editorial,
que no se ha terminado de cuadrar el equipo de gobierno. Esa es mentira. El equipo está cuadrado. ¿Desde cuándo? Tenemos 100 días gobernando. Pero la pregunta que tú me haces es muy importante. ¿Sabes por qué? Para contrastar con cosas que aquí ocurrían cuando había cambios de gobierno. ¿Cuál es el estilo de la vieja política? De los partidos tradicionales o de presidentes que llegaban aquí, querían cambiar a todo el mundo inmediatamente, de un día para otro. Antes de llegar aquí ya tenían compromiso con sectores económicos, sectores políticos y diversos sectores. Así que ellos llegaban y traían su gente de una vez. Hasta llegaban a votar, hasta obreros, hasta trabajadores que no tenían ningún cargo, digamos, de mucha importancia en la conducción del Estado. Pero el caso del Banco Central, yo he conversado con el Banco Central, yo defiendo la tesis de la autonomía del Banco Central. Y todo en su momento. El señor Casas González goza de toda mi estima. Hemos conversado y ahí están los resultados. Fíjate tú, como yo lo explicaba al país, lo más importante no es quienes estén allí. Que sean chavistas, a mí no me interesa que sean chavistas. Que sean de Quinta República, no, del Polo Patriótico, que sepan lo que están haciendo y actúen en función del interés nacional. Ahí está, el Banco Central ha venido cumpliendo sus funciones y ahí está la estabilidad cambiaria, por ejemplo, es un logro del Banco Central, la estabilidad monetaria, hemos venido ajustando las variables macroeconómicas, así que yo no estoy apurado por echar a todo el mundo de allí. ¿Por qué se formó aquel escándalo cuando usted estaba consultando gente para nombrar al presidente del Banco Central? Bueno, ya son cosas menudas del rasgo personal particular de algunas personas, pero yo no voy a emitir juicio. En todo caso, el criterio político, que es lo que me interesa, más allá de particularidades o expresiones o actitudes de una persona o de otra, que generan esas turbulencias por un día, eso no tiene ninguna importancia para mí. Lo importante es una decisión que hemos tomado. Yo no vine aquí a votar a todo el mundo. Claro. Funcionario que esté cumpliendo con su obligación, yo no tengo por qué empezar a presionarlo o amedrentarlo para que se vaya, no, que siga cumpliendo con su función. ¿No contrasta eso con las versiones de que es inminente también un cambio de gabinete, después de la constituyente? Mira, desde los primeros días de gobierno, tú recuerdas especulaciones que corrieron que Luis Miquelena iba a renunciar porque tú le ofreciste unos negocios en Capatárida, que si José Vicente Rangel estaba disgustado con el gobierno. A cada rato que Maritza Izaguirre le han puesto, bueno, a renunciar como 10 veces, etcétera. Todo en su momento, y eso es una, como yo se lo decía en aquella carta que le dieron mucha publicidad a la Corte Suprema de Justicia, el manejo del Estado es exclusivo del jefe del Estado. Entonces la decisión de cambios en el gabinete yo la tomaré cuando tenga que tomarla en función de una necesidad, si es necesario hacerlo. ¿Más tarde que temprano? No sé, todo en su momento. Tú sabes que la Biblia dice que todo tiene su tiempo y su momento. Yo me siento muy contento. Esta mañana tuvimos temprano un gabinete, el número 17, estuvimos en sesiones, trabajando, analizando la problemática del país, haciendo un análisis de lo económico, de lo político y de lo social. Yo me siento conforme con los hombres y mujeres que están trabajando conmigo en el gabinete. Hablando de económico, presidente, vi dos noticias ayer sábado que me llamaron la atención. Una, la del Consejo Supremo Electoral, con una declaración tajante de que no dará símbolos en el tarjetón para la constituyente. Y la otra, la demanda que Colombia nos hace por la denuncia que nosotros hicimos a la decisión del transporte unilateral, que afecta las relaciones desde el punto de vista del Pacto Andino. Y otra tercera observación, también creí leer una decisión norteamericana sobre sacar a Venezuela de las preferencias generalizadas, que pecharía entonces algunos de nuestros productos de exportación. Eso como consecuencia de la decisión de Venezuela de votar en el caso de China. No votó conforme al criterio norteamericano. Con esas tres preguntas vamos a un receso y regresamos. Ellos decían que yo no podía convocar un referéndum sin reformar la Constitución, que eso tenía que ir al Congreso primero. Todo eso lo fuimos venciendo. El día que la Corte Suprema de Justicia, y vaya mi reconocimiento a la Corte, tomó una actitud que habrá que reconocerle históricamente, cuando asumió la responsabilidad y negó la tesis de que no se podía convocar a un referéndum cuando está estipulado. Además, la Corte pues cumplió con una responsabilidad. El artículo 4 de la Constitución Nacional, yo sí expliqué eso bastante en la campaña electoral. Y después el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio. Por ahí salió el camino. Y no hubo ninguna violencia,
decían que iba a haber un golpe de Estado para llamar a... ¿Qué golpe de Estado ni qué 8 cuartos? Un proceso democrático. Ahora estamos en la última etapa de la tercera fase, que es la etapa electoral. La campaña electoral en verdad aún no ha comenzado. Cuando el Consejo Electoral esta semana anuncia al país cuál es la lista definitiva de candidatos, pues podremos decir que empezó la campaña, que será una campaña de un mes. Así deberían ser todas las campañas, muy cortas, no unas campañas de un año, en un mes más que suficiente, para que al país hay que informarle quiénes son los candidatos, no negarle información al país, como ahora se está pretendiendo hacer. Ahora, esta última etapa de la fase de convocatoria está bastante acelerada. Yo repito la expresión, viva la libertad de expresión, viva la libertad de información. Todos los venezolanos que fueron postulados deben ser conocidos por todos. Los ecologistas tienen el deber y el derecho de informarle al país cuáles son sus candidatos. Los indígenas tienen el derecho y el deber de informarle al país cuáles son los candidatos de los indígenas. Hay un candidato gay, que tienen derecho a informarle al país cuál es el candidato, y fíjate que tiene coraje y dice, yo soy candidato gay, dice. Eso está bien. Ahora hay otros que no se atreven a decir. Son candidatos de algunos sectores y no andan enmascarados. Bueno, pretenden ellos enmascararse. Yo con estas 2 manos y con esta garganta les voy a arrancar las máscaras, donde quiera que se metan. Menos mal que Venezuela es pequeña, apenas son 916.050 kilómetros cuadrados. Y aquí nos conocemos casi todos. Es muy difícil que ahora vaya a salir un enmascarado, el zorro por ahí. El zorro. Hay un zorro aquí. ¿Quién es el zorro? Déjenlo quieto, vale. Que el país todo lo va a ver. Mira, sin alusiones personales. Aparezca el zorro por ahí, enmascarado a caballo con su espada y sus cosas. No. Aquí hay que quitarse, no queremos zorros enmascarados, quitémonos todas las máscaras, pues. Cada quien está, además el pueblo tiene derecho a que le informen a quién representa o qué ideas tiene tal o cual persona para poder escoger libremente y no ser engañado. Entonces por eso a mí me ha extrañado, a pesar de que yo dije, y lo mantengo porque lo creo de buena fe, pero claro, como el mundo está lleno de buena fe por una parte y por mala fe por la otra cara de la moneda, yo de verdad defendí la tesis de que no se metieran los símbolos partidistas en el tarjetón. ¿Sí? A mí ni me va ni me viene, lo he dicho, para mí es irrelevante. Bueno, hay sectores políticos que reclamaron y bueno, yo les dije, reclamen si ustedes quieren, pero yo ni me va ni me viene. Y nadie puede decir, nadie de la Corte Suprema, que yo ni siquiera una llamada o una reunión con alguien en la Corte Suprema o en el Consejo Electoral para sugerirle o decirles, más bien me preguntaron algunos y yo les dije, mira, en verdad, para mí es irrelevante. Pero yo estoy actuando de buena fe. Hay otros que actúan de mala fe. Ahora yo estoy entendiendo por qué los partidos AD, COPEI y Proyecto Venezuela movieron todos sus tentáculos para evitar que se incluyeran los símbolos partidistas en el tarjetón electoral. Porque ahora están saliendo clones. Ahora tenemos el caso del señor Alfredo Peña II. Alfredo Peña I, Peñonazo, mi ex ministro de Secretaría, que yo estoy seguro que va a ser un constituyente. Acabo de verlo ahora mismo. Ahora salió otro Alfredo Peña. No es raro que en la lista nacional, en las regiones, por allá me dijeron que hay un ministro de mi gabinete, que es el ministro del Ambiente, y esto pudiera ser una coincidencia, pero en todo caso estamos investigándolo, ¿no? Pero es muy extraño que comiencen a aparecer personas con el mismo nombre de algunas personas conocidas públicamente, como el caso de Peña. Yo preguntaría, pues, ¿a quién representa el señor Alfredo Saba Peña? ¿Y por qué la insistencia en inscribirse como Alfredo Peña, sin símbolo partidista? ¿Y por qué la insistencia en llamarse o buscar personas y, qué sé yo, inscribirlos que no representan aparentemente a nadie, no tienen una organización que los sustente? Incluso el caso del señor Alfredo Saba Peña, tengo informaciones y están procesadas, y irá eso a los órganos jurisdiccionales. Tengo informaciones de que pudo haber habido plagio ahí en la firma.
que fueron presentadas al Consejo Nacional Electoral. En todo caso, el Nacional Electoral tendrá que aclarar esto. Pero en todo caso, ahora uno está entendiendo por qué tanta presión y tantos movimientos de las cúpulas partidistas del viejo régimen para que no incluyeran los símbolos partidistas. No es porque ellos estén conscientes o de acuerdo con la independencia de los partidos políticos, no. Es que ahora van a tratar de embochinchar las listas. Ahora, mucho más extraño es que en el Consejo Nacional Electoral ahora hayan decidido quitar las fotos del tarjetón. Eso es mucho más extraño, señores del Consejo Nacional Electoral. Y no es cierto que incluir las fotos en blanco y negro incremente de manera exagerada el costo de las boletas electorales. No es cierto, porque en blanco y negro sabemos, los que saben ustedes de impresión, que en la misma plancha sale la foto con las letras, y no hay que, si fuera en color sería más caro, pero es en blanco y negro, lo que estaba estipulado y lo que siempre se ha hecho. Entonces, ante esta situación, como se está ya dibujando la última etapa de la fase de convocatoria, pues yo he insistido y lo voy a seguir insistiendo en que estoy obligado a evitar, hasta donde pueda yo, hasta donde podamos evitar que el pueblo sea confundido, porque al pueblo venezolano lo han engañado muchísimo. En las elecciones al Congreso en estos últimos años, ahí han entrado narcotraficantes, corruptos, representantes de sectores tal o cual, bueno, engañando al pueblo con esas listas, bueno, donde la gente va a votar sin saber por quién va a votar. No, esto no puede ser. No puede ser así en este caso, sencillamente porque no estamos eligiendo un Congreso cualquiera. Estamos eligiendo una Asamblea Constituyente que debe ser originaria, plenipotenciaria, para definir el rumbo del próximo siglo venezolano, para definir los próximos 100 años de Venezuela. Es una cosa muy seria lo que está pasando, lo que estamos haciendo, para permitir que al pueblo lo engañen. Y también ese empeño de que yo no diga cuáles son los candidatos míos, ¿por qué no puedo decirlo? Que todos lo digan, pues. Lo que es igual no es trampa. Vayan a decirlo. El canal del Estado está a la orden para que los señores adecos vayan a decir cuáles son sus candidatos. Si el señor Carlos Andrés Pérez quiere que yo lo promocione, yo lo promociono. Carlos Andrés Pérez candidato a la constituyente en tal estado, yo lo digo. Si el señor Donald Ramírez es candidato a constituyente, esperemos la lista, a ver, yo también lo puedo decir. Pero también puedo decir que Tarek William Saab es candidato a la constituyente. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el problema? Ah, ya yo sé por qué no quieren. Porque ellos quieren que el pueblo esté confundido. Como cuando el niño va a la piñata y le dan vueltas y lo marean para que no sepa dónde está la piñata. Igualito al pueblo lo quieren marear. Pues yo no voy a permitir que al pueblo lo mareen. Y yo hago un llamado a todas las instituciones que tienen responsabilidad, porque yo soy jefe del Estado. Y todos los entes del Estado deben actuar en función del interés de un colectivo del pueblo venezolano y no dejarse manipular o presionar por intereses subalternos. Todos los entes del Estado deben estar pendientes de que este proceso se siga desarrollando de la manera más cristalina conveniente para todos. Sería terrible que termine esto en un desastre por voluntad de unas cúpulas que quieren, digamos, entubar todo, o quieren enturbiarlo todo, o quieren confundirlo todo. Nosotros no lo vamos a permitir. Y yo, personalmente, estaré actuando día y noche al respecto, orientando al pueblo venezolano. Que cada quien lo haga. Es el llamado. No podemos optar ahora por negar información al país. No. Se habla de la libertad de expresión, practiquémosla. El país necesita saber, tener la mayor cantidad de información, porque todos sabemos que para tomar buenas decisiones hay que tener buena información y en buena cantidad y de información de calidad. El pueblo, usted amiga, usted amigo venezolano que me está viendo, que me está oyendo, tiene que tomar una decisión pronto. El 25 de julio faltan 33 días. De la decisión que usted tome dependerá grandemente el futuro de Venezuela y el de nuestros hijos. Entonces no podemos negarle a ustedes la información. Ustedes están en el derecho de saber a quién representa cada uno de los candidatos y qué corriente lo está orientando. Es un derecho de ustedes y yo estoy cumpliendo con una obligación. Bueno, dentro de eso, bien, yo voy a terminar esta actividad de hoy, de mediodía, leyendo esta carta que en la soledad de la medianoche, el 22 de junio de 1999, esta madrugada la terminé,
la revisé y quiero que quede, y vamos a repartirla por todo el país para la reflexión. Y pues quiero que quede como enseñanza de este tiempo, ojalá sea de enseñanza, al menos de discusión, y para que mis adversarios pues también la saquen y la trituren si quieren, y si pueden triturarla. En todo caso, va del corazón, de mi corazón, al corazón de los venezolanos de buena voluntad. Carta del presidente Chávez a los venezolanos. Caracas, 22 de junio de 1999. Queridos compatriotas, en pocas semanas el pueblo de Venezuela tomará la decisión trascendental de escoger a los hombres y mujeres que deben integrar la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria formulé en mi condición de presidente de la República y fue aprobada el 25 de abril pasado, conjuntamente con las bases comiciales y con el concepto fundamental de cambiar el ordenamiento constitucional hacia una democracia social y participativa. Convencido como estoy de mi responsabilidad en el liderazgo del proceso constituyente venezolano y como jefe de Estado en esta hora crucial, he considerado la necesidad de dirigirme a todos ustedes para expresarles no solo mis puntos de vista, sino las líneas generales de un proyecto histórico comprometido con la revolución democrática y con la redención social del pueblo, con énfasis en las grandes mayorías de venezolanos empobrecidos a causa de la corrupción, del despilfarro y de las erradas políticas de la partidocracia, de las cúpulas y del sistema clientelar populista. A esa descomposición se agregó la separación entre el liderazgo político y sus propias bases partidistas y el resquebrajamiento del llamado sistema de representación. Se ignoró el conflicto social latente y a la hipertrofiada corrupción en todos los niveles y sectores de la estructura político-administrativa del Estado se unió la especulación, el acaparamiento, el galopante desempleo, la devaluación y el empobrecimiento de los venezolanos. A ello se añade la gravísima impunidad de los hechos delictivos. Como consecuencia de todo ello, emerge el poder constituyente originario, no solo ante la deslegitimación del poder constituido, sino ante la crisis económica, social y moral de la República. De allí que el más importante desafío de nuestro tiempo es el de conducir la operación constituyente en paz y en democracia. Pero no la falsa democracia de los cogollos partidistas, dirigida a amparar corruptelas y a generar la abyección política, sino una verdadera democracia social, participativa y además protagónica. Nuestro desafío es la democracia sustentada en los principios bolivarianos que hoy retoman con fuerza el destino de la nación. Se trata de realizar plenamente la democracia social y participativa. Por ello, el centro de esta concepción es el pueblo, la persona, su dignidad, lo que conduce necesariamente a los caminos de la redención social, a buscar genuinos modos de expresión de la voluntad popular. La Asamblea Nacional Constituyente es una necesidad de los venezolanos. Proclamamos que el éxito de la misma radica fundamentalmente en que sus integrantes sean capaces de interpretar y realizar las aspiraciones, deseos, anhelos, valores y necesidades del pueblo venezolano como un todo. Nosotros queremos una constituyente bolivariana que conforme la básica estructura necesaria para realizar la revolución venezolana que impulse a nuestro país con fortaleza hacia los desafíos del próximo milenio. Se trata de una revolución democrática, de hondo contenido social y político, que rescate al ciudadano, que supere la crisis de participación, que resuelva la ineficacia de la acción estatal y la corrupción administrativa, que establezca reglas inequívocas para superar la pobreza y que nos represente con absoluta independencia y autonomía en el concierto de las naciones. No queremos una democracia con poderes fácticos que la dominen, ni tampoco con poderes invisibles que no permitan al ciudadano conocer las acciones de quienes detentan el poder. De esos valores y fines
de esas líneas que son base fundamental del proyecto constitucional bolivariano para una democracia social, participativa y protagónica, quiero hablar a los venezolanos en esta hora suprema de nuestra historia. Son 10 los principios que voy a anunciar, apenas los voy a anunciar, luego comenzaremos a discutirlos a lo largo de los días que vienen. Los valores de la democracia es el primer gran principio. El segundo, el sistema político, un sistema político amplio, profundo, de contenido político, ético fundamentalmente. El tercer principio es la descentralización, la desconcentración y un verdadero federalismo. El cuarto, un poder judicial independiente verdaderamente. El quinto principio, los derechos humanos y su defensa irrevocable, tanto sociales, tanto individuales como sociales. El sexto principio, se trata de un nuevo orden económico que hay que construir. El octavo es el nuevo orden social, un orden social donde existamos para ayudarnos mutuamente, como decía Simón Rodríguez, no para destruirnos mutuamente. El octavo es el rescate del ciudadano. El noveno, una nueva doctrina democrática de seguridad y defensa. Y el décimo, el poder moral como mecanismo de modernización y saneamiento del Estado. En esta hora estelar para la nación entera, ocupando como ocupo este sitial de compromiso y de lucha por designio supremo del pueblo de Simón Bolívar, sintiendo con angustia terrible los dolores de nuestro negro pasado reciente, he querido dirigir esta carta a todos mis compatriotas. Y lo hago con la certeza de que el Dios nuestro de todos los días me permitirá, como siempre, llegar al corazón de ese pueblo glorioso, para llamarles a la batalla del 25 de julio y a la victoria de nuestras banderas patrias. Y los llamo optimistas y dichosos, como diría el Libertador el 15 de febrero de 1819 en el Congreso Constituyente de Angostura, cuando dijo: dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. He aquí el papel más grandioso que a soldado alguno pueda tocarle en esta obra de teatro que es la vida. Tal ha sido sencillamente mi papel. Mil gracias por su atención. Señor presidente. ¡Al hombro! ¡Ar!
Descansen. A ver. A discreción. Parte y solicitud de permiso para iniciar el acto a cargo del general de brigada Ejército, Pedro Ramón González Guzmán, comandante del desfile. Atención. ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Ar! El general de brigada Ejército, Pedro Ramón González Guzmán, es integrante de la promoción Simón Bolívar número 2, egresada de la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1975. Ha efectuado los cursos militares básico, medio y avanzado de blindado, básico de Estado Mayor, superior de Comando y Estado Mayor, contrainsurgencia, paracaidismo, diseño de instrucción y producción de materiales planos, pedagogía militar. Es licenciado en Ciencias y Artes Militares, mención Administración, y posee maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Entre las condecoraciones que le han sido otorgadas se encuentra la Orden de Libertador en su cuarta y quinta clase, Orden Francisco de Miranda en primera, segunda y tercera clase, Orden Militar Rafael Urdaneta en segunda y tercera clase, Orden de Defensa Nacional en el grado de gran oficial, Cruz de las Fuerzas Terrestres Venezolanas en segunda y tercera clase, Medalla de la Defensa Civil en tercera clase, Orden Militar Cajigal y Medalla Lanza y Coraza, entre otras. Entre las comisiones desempeñadas resaltan el haber integrado la Comisión Evaluadora de Repotenciación de los Vehículos de Reconocimiento B100 y B150. Ha ejercido profesorados en la Escuela de Blindados, Escuela de Armas y Servicio, Academia Militar de Venezuela y Escuela Superior del Ejército. Comandante en jefe, permiso para hablar con usted, darle parte por la agrupación de parada y desfile. Adelante, Gonzalo Guzmán. Un oficial general, 60 oficiales superiores, 320 oficiales subalternos, 400 cadetes, 100 suboficiales profesionales de carrera, 600 alumnos, 380 tropas profesionales, 4.000 tropas alistadas. Solicito su autorización para dar inicio a los actos con motivo de la celebración del 178º aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Venezolano Forjador de Libertades. Está autorizado, general González Guzmán, y con la autorización va mi palabra de felicitación al Ejército Nacional por este nuevo aniversario en este altar sagrado de la patria, donde se respira la historia, el presente y el porvenir. Vaya usted con su moral, como siempre lo ha hecho, con su dignidad, como siempre la hemos tenido, delante de la nación, al frente de los oficiales y las tropas del ejército en este 178 aniversario. Que Dios lo bendiga y que Dios nos acompañe, general Pedro González Guzmán. Muchas gracias, señor presidente. Comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante, general. Una vez dado el parte y haber obtenido el permiso correspondiente, el general de brigada Pedro Ramón González Guzmán, comandante del desfile militar, regresa a su sitio de comando en la formación.
escolta del Comando General del Ejército. Escolta del Comando General del Ejército. La escolta de bandera del Ejército inicia el desfile ante las autoridades de la nación y ante el bravo pueblo que nos alienta con su fe, nos inspira con sus esfuerzos y nos exalta con su acción a continuar por los caminos de la superación, del trabajo y de la virtud. La bandera nacional que hoy trémola en este campo inmortal de Carabobo con sus colores. Comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante, general González. Participo que los actos con motivo de la celebración del 168º aniversario de la batalla de Carabobo y Día del Ejército Venezolano Forjador de Libertades ha finalizado. Solicito su autorización para retirar al personal una vez rendidos los honores correspondientes. General Pedro González Guzmán, como siempre, el ejército venezolano ha demostrado una vez más su alto nivel de eficacia, de eficiencia, de disciplina, de alta moral, preparado para la defensa de la soberanía del país, preparado como siempre para dar su aporte a la construcción de la patria nueva. Hoy lo hemos sentido, lo hemos visto, lo hemos vibrado aquí de nuevo en nuestro regreso a Carabobo. Hoy han sonado los tambores de San Juan en todas las costas de Barlovento, dándole la bienvenida a las aguas benditas de San Juan Bautista. Y también han sonado los clarines en el campo inmortal de Carabobo y ha retumbado la tierra al vibrar de los blindados, de la infantería, de la artillería, de la ingeniería, de las comunicaciones, del ejército todo de la patria. Yo, soldado como soy, honrado de estar aquí de nuevo, en este campo inmortal, pido a Dios, a nombre de todos, que hoy, cuando iniciamos la marcha final hacia la gran batalla de este fin de siglo, hacia la Asamblea Constituyente del 25 de julio, saludo a todo el pueblo de Carabobo, saludo a toda la gente patriota de Carabobo y de Venezuela. Las aguas que nos mandó el Señor, benditas por San Juan Bautista, y el trote y el vibrar y los clarines de Carabobo son el preludio de lo que viene. Victoria patriota contra la oligarquía depredadora, así como hace 178 años, en esta batalla, en este campo heroico de batalla, al frente Simón Bolívar y detrás de él la patria entera, sembramos la libertad igual en toda Venezuela en estos últimos días del siglo XX, con Bolívar al frente y todos nosotros siguiéndole, sembraremos de nuevo la patria, haremos de nuevo la libertad a través de la Asamblea Constituyente. General González, preludio de lo que viene. Dios bendiga a usted y a las tropas inmortales del Ejército Libertador de Venezuela. Mande, general. Muchas gracias, comandante en jefe. Permiso para retirarme. ¡A discreción! Honores. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetar.
respetando la virtud de honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. ¡Viva el pueblo! ¡Que viva Venezuela! ¡Qué alegría! Queridos amigos, qué alegría mirar esta calle de entrada a Palacio llena de pueblo, llena de banderas, llena de esperanzas, llena de alegría. ¿Me llenan ustedes de alegría esta noche? Bienvenidos al Palacio del Pueblo. Y eso es lo primero que se me ocurre decirles. Estamos en el palacio donde el pueblo ha llegado por fin después de tantos años. Después de tantos años de lucha, después de tantos años de esfuerzo, de sacrificios, llegamos aquí en brazos y en hombros del pueblo venezolano en la heroica jornada del pasado 6 de diciembre de 1998. Pero, compatriotas todos, hombres, mujeres y niños de Caracas y de Venezuela, como ustedes saben, yo acepté venir aquí, impulsado por ustedes, solo para ser un instrumento de ustedes. Cuando aceptamos venir el año pasado al proceso electoral que desarrollamos por toda Venezuela, inolvidable, hermoso, sembrando las semillas de la Venezuela nueva, lo hicimos bajo una bandera unitaria. Lo hicimos todos en bloque unitario, con una consigna constituyente. Tiene una década recorriendo las calles de Caracas, recorriendo los pueblos de Venezuela, y más que una consigna, se transformó en la bandera de un pueblo, y más que una bandera, la constituyente venezolana se transformó en el camino a la revolución democrática y pacífica bolivariana que está recorriendo todo el cuerpo de Venezuela. ¿Cuánto costó llegar a estos días? Recordemos, quiero aprovechar estos minutos aquí, este encuentro aquí, desde este balcón del pueblo,
que hacía mucho tiempo no se abría para el pueblo. Creo que nunca se había abierto para el pueblo. Pero es bueno recordar de dónde venimos, hermanos. Todavía están por aquí los impactos de las balas patriotas del 4 de febrero de 1992. De allá venimos nosotros. En esa misma calle donde están ustedes, dieron su vida un grupo de jóvenes venezolanos, heroicos, que a la medianoche de aquel día vinieron a abrir un camino, a señalar un rumbo y a despertar un pueblo que estaba adormecido, que estaba humillado, que estaba violado, que estaba mancillado desde 30 y tantos años atrás. De allá venimos, no podemos olvidar eso. Pero desde entonces, desde 1989 incluso, venimos hablando de constituyente después de la rebelión popular, del Caracazo, que sembró de tragedia todas estas calles y todos estos cerros del pueblo. Desde allá venimos. Hemos llegado aquí en revolución de 10 años y apenas estamos comenzando la gran revolución venezolana, la revolución bolivariana. Yo digo esto no solo como recuerdo, hermanos, sino como compromiso. No lo digo solo para recordar el pasado de donde venimos, sino para que estemos conscientes hasta el fondo del alma de lo que nosotros somos, de por qué estamos aquí, de dónde venimos y para dónde vamos. Eso es importantísimo para no perder el rumbo de la patria buena, el rumbo de la patria nueva. Después de todos aquellos sucesos, hermanos, llegamos al año pasado y se levantó de nuevo con fuerza la bandera unitaria constituyente. Y con esa bandera llegamos aquí, el 2 de febrero de 1999. Y como ustedes lo saben, lo decíamos el año pasado por todas partes, vamos a constituyente. Y muchos no creían, muchos decían que era una locura, que era como saltar al vacío, que con la constituyente no se comía, que no se iba al mercado, que era una locura más de Chávez. Y resulta que ahora se está demostrando que la constituyente es el arma democrática de todo el pueblo de Venezuela. Ahora, compatriotas, quiero también repetir algo que ya he dicho en varias ocasiones. El 6 de diciembre del año pasado, yo volví a prisión. Sí, esta es como una inmensa cárcel. Ya no como la pequeñita celda de Yare, es más grande la celda, pero es una cárcel igual. Pero lo sabíamos, yo lo sabía, no me estoy quejando por eso. Cuando decidimos venir aquí, cuando decidimos llegar aquí, y así lo hicimos, producto del triunfo popular del 6 de diciembre, yo, en la tarde de aquel domingo, cuando dieron la noticia del resultado esplendoroso del pueblo, cuando dieron la noticia de nuestra victoria, yo de verdad que no me sentí sorprendido porque yo sabía que eso iba a ocurrir. Tampoco me sentí alegre. Sencillamente lancé una oración al cielo y lancé una lágrima o 2 lágrimas o 4 lágrimas por el pueblo de Venezuela. Y lo primero que me llegó a la mente aquella tarde y aquella noche del 6 de diciembre fue esa idea: voy de nuevo a prisión. Sí, porque yo andaba libre por todas partes junto a ustedes, recorriendo el país, y aquí tengo apenas, por voluntad de ustedes,
5 meses. Y en 5 meses me han amonestado. En 5 meses me han suspendido programas de radio y de televisión. En 5 meses me han amenazado con juicio 1 y 100 veces. Me han multado. Han difamado de todo lo que hacemos aquí, con todo el amor por el pueblo venezolano, para contribuir a salir del pantano en el cual nos hundieron 40 años de tiranía areca y copellana, signada por la corrupción espantosa. Ahora, yo, sin embargo, a pesar de tantas limitaciones, a pesar de las cadenas que tratan de aprisionarnos, a pesar de las camisas de fuerza que por todas partes quieren colocarnos, sin embargo, lo más importante, y yo me siento dichoso, como diría el padre Libertador, cuando dijo allá en Angostura, no olviden nunca eso, el 15 de febrero de 1819, cuando instaló el Congreso Constituyente de Angostura, que dio nacimiento a la Tercera República. Aquellas palabras de Bolívar: dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo me siento dichoso porque convocando estoy la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta.